Luis Couturier Pumarino, nacido el 12 de abril de 1940 en la Ciudad de México, México, es una de las figuras más respetadas y veteranas de la industria del entretenimiento mexicano. Falleció el 27 de febrero de 2025 a la edad de 84 años, dejando un enorme legado artístico después de más de 5 décadas de dedicación al teatro, el cine y la televisión. Su vida es un cuadro complejo, donde se mezclan los colores brillantes del éxito con tonos oscuros de tristeza y sacrificio. El mayor dolor de Luis Couturier, según se puede deducir de su viaje y de las raras entrevistas que compartió, fue probablemente la profunda pérdida de salud en sus últimos años y el sentimiento de olvido cuando ya no aparecía en público con tanta frecuencia como en su mejor momento. Esta no es solo una tristeza personal, sino también el reflejo de un hombre que una vez vivió su vida para el arte, pero que finalmente tuvo que enfrentar la crueldad del tiempo y los cambios de la industria. Nacido en el barrio de Tepito, un enclave de la Ciudad de México, conocido por su mezcla de pobreza y fuerte identidad cultural, Luis Couturier creció en una familia con un fuerte trasfondo multicultural. Su padre, un médico nacido en Francia y oriundo de la comunidad inmigrante de Jicaltepec, San Rafael, era estricto y práctico, y siempre quiso que su hijo siguiera una carrera estable como la medicina o la ingeniería. Mientras tanto, su madre, ama de casa italiana, fue su primera inspiración artística con los cuentos populares y su amor por la música clásica. Desde muy pequeño, Luis estuvo fascinado por el mundo creativo, y a menudo se sentaba durante horas a dibujar imágenes sencillas en trozos de papel que su padre traía a casa de la clínica. Sin embargo, su infancia no fue un cuento de hadas. Su familia vivía en la pobreza, y las veces que sus padres discutían por dinero, dejaron las primeras cicatrices mentales en el joven Luis, haciéndole comprender pronto que el arte no era solo una alegría, sino también un escape de la dura realidad. Cuando era adolescente, Luis Couturier comenzó a explorar su talento a través de los dibujos de cómics. En 1957, a la edad de 17 años, consiguió su primer trabajo como caricaturista para periódicos como El Diario de Jalapa, El Universal y Revista Jaja. Sus dibujos, a menudo ligeramente satíricos de la vida cotidiana en México, atrajeron rápidamente la atención de los lectores. Este fue el período en el que se sintió más libre, cuando podía sentarse en un pequeño rincón de su estrecha habitación en Tepito, pintando los mundos que soñaba. Pero esa alegría no duró para siempre. Su padre, que siempre consideró el arte más un hobby que una profesión, lo presionó para que buscara un trabajo decente. Las acaloradas discusiones entre padre e hijo a menudo terminaban en lágrimas para Luis, ya que sentía que sus sueños estaban siendo sofocados por las expectativas pragmáticas de la familia. Finalmente, se vio obligado a abandonar el pincel y buscar otro camino, una decisión que más tarde describió como la primera vez que sentí que me había perdido a mí mismo. La mayor tristeza de Luis Couturier se hizo realmente más evidente en sus últimos años, cuando su salud empezó a deteriorarse seriamente. En 2016 sufrió un derrame cerebral, evento que lo dejó hospitalizado durante 4 meses y ante el riesgo de no volver a actuar nunca más. Según Proyecto Puente, este derrame cerebral no solo lo debilitó físicamente, sino que también afectó profundamente su espíritu. Solía ser un hombre lleno de energía, siempre listo para pararse frente a la cámara con una sonrisa brillante. Pero después de ese incidente, tuvo que volver a aprender a caminar, a hablar e incluso a sostener una cuchara para comer. No tengo miedo a morir, pero sí a no ser yo mismo, confió en una entrevista con Infobae tras su recuperación. Lloré mucho cuando me miré al espejo y no reconocí al hombre que me miraba. La tristeza no solo venía del deterioro físico, sino también de la soledad al presenciar el fallecimiento de muchos seres queridos, incluido su hermano menor, Miguel Couturier,
un talentoso actor que murió en 2012 de una enfermedad cardíaca. El fallecimiento de Miguel fue otro gran golpe en la vida de Luis Couturier. Los dos hermanos solían ser muy cercanos y a menudo compartían historias sobre actuación y sueños incumplidos. Cuando Miguel falleció, Luis sintió que había perdido una parte de sí mismo, el único compañero que entendía las presiones que enfrentaba en la industria del entretenimiento. Una vez le dijo a un amigo cercano que lloró durante horas en su habitación vacía en la Ciudad de México cuando se enteró de la muerte de su hermano, no solo por el dolor de la pérdida, sino también por la culpa de no poder estar más con Miguel en sus últimos años. Esta tristeza persistió, se convirtió en una herida que nunca sanó y se hizo aún más profunda cuando enfrentó sus propias limitaciones en sus últimos años. Además, otro aspecto de la mayor tristeza de Luis Couturier en la vida fue el sentimiento de ser olvidado por la industria a la que había dedicado su vida. Aunque ha aparecido en más de 40 telenovelas y más de 20 películas, rara vez ha obtenido papeles protagónicos o recibido el mismo nivel de atención mediática que estrellas más jóvenes. A menudo interpretó papeles de villanos o personajes secundarios, papeles que desempeñó bien, pero que no fueron suficientes para poner su nombre en primer plano. Cuando murió en 2025, los artículos conmemorativos de la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, y sus colegas lo aclamaron como una leyenda silenciosa. Pero fue precisamente ese silencio lo que lo atormentó en sus últimos años. «No necesito la fama», le dijo una vez a un periodista, «pero quiero saber que dejé una huella». Esta tristeza no es solo un arrepentimiento personal, sino también el reflejo de un artista que se sacrificó tanto, pero nunca recibió el pleno reconocimiento que merecía. Luis Couturier fue un hombre complejo, y su mayor tristeza no residió en un acontecimiento en particular, sino en la acumulación de muchas pérdidas y sacrificios a lo largo de su vida. Desde sus difíciles días de infancia en Tepito, pasando por las desgarradoras decisiones de renunciar a su sueño original, hasta sus últimos años llenos de enfermedad y soledad, llevó dentro de sí un corazón pesado con una tristeza no expresada. Cuando falleció en Puebla el 27 de febrero de 2025, puede que haya encontrado la paz, pero las cicatrices emocionales que dejó son testimonio de una vida gloriosa y traumática a la vez. La carrera de Luis Couturier ha sido un largo y emotivo viaje, desde comienzos humildes hasta éxitos brillantes y dolorosos fracasos. Antes de convertirse en actor, sentó las bases de su carrera como dibujante de cómics. En 1957, a la edad de 17 años, comenzó a trabajar para importantes periódicos mexicanos como El Diario de Jalapa, El Universal y Revista Jaja. Sus pinturas están llenas de sátira, reflejando la vida social del México de esa época, con trazos sencillos pero significativos. Este trabajo no solo le proporcionaba un pequeño ingreso, sino que también era un lugar donde podía perfeccionar su creatividad. A menudo se sentaba en un pequeño rincón de su casa en Tepito, dibujando cuadro por cuadro bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno, soñando con convertirse algún día en un famoso caricaturista conocido en todo el país. Sin embargo, ese sueño pronto se vio interrumpido por las presiones familiares y las realidades de la vida. Su padre, con la mentalidad pragmática de un médico, no consideraba el arte un camino sostenible. Las discusiones entre padre e hijo a menudo se producían en un ambiente tenso, cuando su padre le pedía que buscara un trabajo más estable, mientras que Luis solo quería ser libre para perseguir su pasión. Finalmente, se vio obligado a abandonar el pincel y buscar una nueva dirección, una decisión que más tarde describió como un profundo corte en mi corazón. Una vez le contó a un amigo que lloró mucho la noche en que decidió renunciar a su sueño de convertirse en dibujante de cómics,
cuando se dio cuenta de que ya no podía vivir en el mundo imaginario que había construido con cada trazo. Fue la primera vez que sintió que tenía que sacrificar una parte de su alma para enfrentar la realidad. En 1972, Louis Couturier entró oficialmente al mundo de la actuación con un pequeño papel en la serie de televisión El Carruaje. Fue un gran paso pasar de dibujante cómico anónimo a actor delante de la cámara. Su primer papel no fue muy destacado, pero le abrió la puerta para ingresar a la industria del entretenimiento mexicano, un mundo completamente nuevo y desafiante. Aprendió rápidamente a adaptarse a este entorno, desde ajustar su voz para encajar con los personajes hasta aprender a pararse frente a la cámara sin sentirse incómodo. Los comienzos como actor no fueron fáciles. Tuvo que trabajar en papeles pequeños, a menudo apareciendo en pantalla solo unos minutos, pero no se desanimó. Tuve que aprender a ser paciente, porque sé que todo lo grande empieza por cosas pequeñas, dijo una vez a La Vanguardia. El primer gran éxito de Louis Couturier llegó en 1978, cuando debutó en la pantalla grande con la película Llovizna, y simultáneamente apareció en la telenovela Mamá Campanita. Fue entonces cuando empezó a hacerse un nombre en la industria del entretenimiento mexicano. Con su característica voz profunda, su porte elegante y su versátil capacidad actoral, rápidamente se convirtió en un rostro familiar en la televisión. Durante su carrera participó en más de 40 telenovelas, entre ellas obras famosas como Porque el amor manda, Pasión, El color de la pasión, Amor real, Sortilegio, La casa al final de la calle y En nombre del amor. Sus papeles son a menudo de villanos u hombres poderosos, como el Lic, Rached en Bardo o Don Jorge en La otra. Jorge TV Novelas en 2006 por su papel en Contraviento y Marea. Esta fue la primera vez que le concedían un premio importante, y derramó lágrimas en el escenario cuando lo aceptó. No solo de alegría, sino también por la sensación de que sus años de esfuerzo finalmente habían dado sus frutos. La carrera cinematográfica de Louis Couturier también fue parte integral de su recorrido. Ha participado en más de 20 películas, desde Llovizna, 1978, El tigre de Santa Julia, 2002, hasta Bardo, Falsa crónica de un puñado de verdades, 2022, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Su último papel en Bardo fue uno de los más destacados de su carrera, ya que interpretó al padre del personaje principal, Silverio, un papel lleno de emoción y aclamado por la crítica en festivales de cine internacionales. La película no es solo su despedida del público, sino también un testimonio de su talento perdurable. Incluso a los 82 años y enfrentando limitaciones de salud luego de un derrame cerebral en 2016. Sin embargo, la carrera de Louis Couturier no siempre ha sido un camino de rosas. Uno de sus mayores reveses fue cuando enfrentó una disminución de oportunidades de actuación después de un derrame cerebral en 2016. Aunque regresó a Bardo en 2022, la mala salud le impidió asumir grandes proyectos como antes. Antes de eso, había pasado por momentos difíciles cuando algunas de las telenovelas en las que participó, como marionetas, no alcanzaron el éxito esperado. Estos fracasos lo dejaron bajo presión financiera y con una sensación de olvido, especialmente en la década de 2010, cuando apareció con menos frecuencia en la pantalla. Una vez le dijo a un colega que había días en que se sentaba en su sala de estar, mirando fotos de su mejor momento, y se preguntaba si todavía era relevante en la industria. Los esfuerzos por mantener su carrera son lo que hizo llorar muchas veces a Louis Couturier. Cuando comenzó como actor, tuvo que trabajar incansablemente para aprender a actuar frente a la cámara. Una gran transición para dejar de ser artista de cómics. Una vez le dijo a La Vanguardia en una entrevista que había noches en las que lloraba en su habitación porque temía no ser lo suficientemente bueno para competir con otros actores.
Pasó horas estudiando guiones, practicando su voz y sus gestos para adaptarse a cada personaje, desde villanos fríos hasta padres cariñosos. Después del derrame cerebral que sufrió en 2016, pasó por un proceso de rehabilitación difícil, con días en los que lloraba porque no podía mover su brazo derecho como antes. Si no puedo actuar, no sé cómo podré seguir viviendo, le dijo una vez a un terapeuta. Fue esa perseverancia la que le ayudó a regresar a Bardo, un papel que consideró la despedida más bonita para el público. Las lágrimas de Louis Couturier aparecieron no solo en los momentos de fracaso, sino también en los de éxito. Cuando recibió el premio al mejor primer actor en 2006, lloró en el escenario no solo de alegría, sino también porque recordó los días difíciles en los que tuvo que luchar por el reconocimiento. Una vez le dijo a un amigo que lloró cuando vio Bardo por primera vez, no por su papel, sino porque sintió que era la última vez que podía pararse frente a la cámara con toda la pasión que le quedaba. Su carrera es una larga serie de picos y valles, con lágrimas silenciosas que reflejan el sacrificio y la voluntad incansable de un hombre que vivió su vida por el arte. Louis Couturier no solo quería ser un buen actor, también aspira a dejar un legado eterno en la industria del entretenimiento mexicano. Uno de los mayores logros que siempre ha buscado alcanzar es el reconocimiento como artista versátil, no solo limitado a su faceta como actor de televisión, sino también en cine y teatro. Ha participado en numerosas obras de teatro, como Tercera Llamada, donde demostró su capacidad de actuar frente a un público en vivo, un reto que siempre consideró la verdadera prueba de un actor. Pasó horas ensayando obras, desde memorizar líneas hasta ajustar las emociones para que encajaran en el estrecho pero vibrante espacio del escenario. El premio al mejor actor principal de 2006 fue un hito, pero él quería más. Quería ser recordado como alguien que cambió la forma en que el público veía a los villanos de las telenovelas. Cuando era joven, soñaba con convertirse en un famoso actor de teatro, alguien que pudiera pararse en los escenarios más grandes de la Ciudad de México y hacer llorar al público con su talento. Aunque logró parte de ese sueño a través de obras como Tercera Llamada, se esforzó constantemente por mejorar sus habilidades. Asistió a clases de actuación en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde aprendió a combinar técnica y emoción para crear las interpretaciones más auténticas. A menudo